días, comunidad sanroquina. Mi nombre es Leonardo y el día de hoy, junto a mis compañeros Ximena y Yacid, les venimos a presentar nuestro proyecto de matemáticas. Primero, empecemos conociendo un poco acerca de las fracciones. Los primeros en utilizar las fracciones fueron los babilonios y los egipcios, para muy inteligentemente construir sus pirámides y repartirse sus alimentos. Por esto elegimos este tema, debido a que viene siendo utilizado desde hace mucho tiempo y ha tenido resultados efectivos. A continuación, les presentaremos 3 ejemplos de cómo utilizamos las fracciones en nuestra vida diaria. Buenas tardes, el día de hoy les voy a hablar sobre la aplicación de las fracciones en la vida cotidiana. El primer ejemplo es cómo usamos las fracciones a diario. En el tiempo con frases como nos vemos en media hora o falta un cuarto de hora para salir. Como ya sabemos, una hora está dividida en 60 minutos. Si queremos representar 15 minutos en un reloj, que esta cantidad de minutos representa la cuarta parte del reloj, porque 15 minutos es un cuarto. Eso lo podemos apreciar en el reloj de la derecha. Así también en el reloj de la izquierda. Se puede apreciar la representación de 30 minutos es la mitad de 60, es decir, un medio. Gracias. Continuando con la exposición, otro ejemplo del empleo de las fracciones sería al repartir una herencia. Por ejemplo, un padre quería repartir un terreno a su esposa y a sus 5 hijos. Según las leyes peruanas, la esposa debe llevar la mitad del terreno, mientras que la otra mitad debe ser repartida entre los 5 hijos del matrimonio. Según el gráfico, la área roja pertenece a la esposa, que es la mitad, y la otra parte de color verde es la parte que va a tener cada hijo, que son 5 partes: 1, 2, 3, 4 y 5. En fracciones, la esposa tendría un medio del terreno, mientras que los hijos tendrían un quinto de un medio, o también podríamos llamarlo una décima del terreno. Para concluir, presentaré el siguiente caso, sacado del libro El hombre que calculaba de Malva Tahan. Resulta que un padre repartió sus 35 camellos con sus 3 hijos como herencia. Al mayor le entregó un medio, al segundo un tercio y al tercero un noveno. Sin embargo, cuando llegó el momento de repartirlos, los hermanos se dieron cuenta de que esto no era posible, ya que 35 no es divisible ni entre 2, 3 o 9, además de que los camellos no son divisibles. Entonces llegó un sabio y les entregó a los hermanos un camello más, para que así se hiciera la siguiente repartición. Felices por haber recibido más de lo que esperaban, los hermanos se dieron cuenta de que sobraron 2 camellos, entonces se los dieron al sabio como recompensa. Pero ahora, ¿por qué sobraron 2 camellos? Pues si es que regresamos a las fracciones iniciales, nos daremos cuenta de que estas suman una cantidad menor a la unidad, en este caso 0.94, lo que quiere decir que sea cual sea la cantidad a repartir, esta nunca hubiera sido repartida al 100%, por lo que el sabio solo buscó un número divisible entre 2, 3 y 9 para ayudar a los hermanos y recibir una recompensa. Estos ejemplos nos demuestran que las fracciones pueden ser aplicadas en cualquier aspecto de nuestras vidas, de una forma muy divertida e ingeniosa. Muchas gracias. Buenos días, somos el grupo 4 del primer año B y hoy vamos a hablar sobre las matemáticas en la arquitectura. Pero primero tenemos que saber qué es la arquitectura. La arquitectura son un conjunto de técnicas que el hombre utiliza para poder adaptar un entorno a sus necesidades, con la finalidad de transformar las condiciones de la naturaleza para realizar sus actividades, como vivienda, educación, salud, alimentación o comercio. La arquitectura forma parte de un proceso colaborativo, donde se involucra principalmente la ingeniería para desarrollar proyectos complejos tales como hospitales, colegios, edificios, iglesias, etc. La arquitectura es la forma más fiel de plasmar la idea de una persona, pues es ella la que diseña y proyecta su obra.
¿Cómo utilizamos la matemática en la arquitectura? En la arquitectura utilizamos la matemática ya que para ver que las puertas y las ventanas estén niveladas se utilizan los ángulos y para hacer las formas de estas también se utilizan las formas geométricas. Por ejemplo, hay ventanas cuadradas como también hay ventanas circulares y eso también depende de los ángulos de los que estén formados. Para formar la casa igualmente se necesitan utilizar los ángulos para hacer que las paredes estén equilibradas para luego ser apoyadas por un soporte. Para hacer los planos necesitan saber los espacios en donde estarán ubicadas las zonas de la casa, por lo que también se utiliza el plano cartesiano. Por eso la matemática es muy importante en la arquitectura, ya que sin la matemática las casas no se podrían hacer, los planos no saldrían bien ser la construcción, por lo tanto no se podría lograr la obra. Los ángulos en la arquitectura. Los ángulos juegan un rol fundamental en la arquitectura y la cotidianidad, considerando la forma de construir usando aberturas de espacios a favor del diseño de construcción del arquitecto. Si nos fijamos en el exterior nos damos cuenta de que no es un diseño tradicional. Lo primero que nos damos cuenta son los ángulos utilizados para su construcción. También llama la atención su fachada recubierta de tejas de madera que le da un toque moderno y diferente. ¿Cómo interviene la matemática en la creación de los planos? Para poder hacer los planos se utilizan los ángulos, que sirven para poder medir los espacios y los tamaños de la construcción para que quede en perfecto equilibrio, porque si no, la obra podría derrumbarse y se perdería todo el proyecto. Además, se utiliza el plano cartesiano para saber dónde debe estar cada espacio de la obra y cómo será ubicada a través de toda la construcción. Adicionalmente se utilizan las escalas, que sirven para expresar la relación que existe entre las distancias que aparecen en el plano. Y por último, se necesitan tomar las medidas del lugar para saber de cuánto espacio disponen para la obra. Las escalas en los planos. La escala expresa la relación que existe entre las distancias que aparecen en un dibujo o mapa y la distancia real es en el terreno. Un centímetro del plano representa 20 metros de terreno. O sea, una escala 1.2.000.1 centímetro del mapa representa 1.250 metros de terreno. Una escala 1.125.000 como la escala de reducción. Se trata de la escala de representación más utilizada en la arquitectura y algunas de las más utilizadas son 1.5, 1.20, 1.50, 1.100, 1.200, 1.500, 1.1000. Los integrantes son Alonso Rengifo, Jeremy Suárez y Pedro Rojas. Buen día, señor jurado y estimada tutora. Mi nombre es Ámbar Contreras de la Torre Ugarte y junto a mis compañeras Úrsula y Angélica Tirado Choi, me gustaría presentar el tema de matemáticas para los juegos florales. En este caso, nos gustaría hablar de las matemáticas en el arte. ¿Y por qué elegimos este tema? Los dos son materias muy interesantes y que podemos aplicar de forma diaria, por lo que nos pareció algo interesante mezclarlos para hacer un nuevo tema. Espero que lo disfruten. La simetría. La simetría es cuando hay correspondencia respecto a un eje. En el dibujo podemos ver esto reflejado cuando vemos una figura igual a otra, pero contrapuesta. Hay demostraciones del uso de simetría en muchos dibujos. Un ejemplo de esto podría ser El hombre de Vitruvio, en el cual se observa una persona perfectamente simétrica, que explora la idea de la proporción, al igual que la simetría. Polígonos y poliedros. Como bien sabemos, un polígono es una figura geométrica cerrada en dos dimensiones, formada por lados rectos, y un poliedro es aquella figura tridimensional cuyas caras son polígonos. Podemos encontrar figuras geométricas en varias pinturas. Por ahora, tomo como ejemplo a las obras de Pablo Picasso, que usa desde triángulos a rombos, pero sobre todo en el cubismo, donde se le ve aplicando la perspectiva utilizando poliedros, como pirámides, cubos o prismas. Un factor importante en el dibujo es el color. Es lo que le puede dar vida y un lindo toque, por lo que no es de extrañar que la matemática tenga algo relacionado a este elemento. Hay colores que logran crearse a partir de otros. Un ejemplo podría ser el verde.
Este está compuesto por 2/3 partes de amarillo y 1/3 parte de azul. También podríamos aplicar los diagramas de Venn, pues si juntamos dos conjuntos de colores, en este caso un amarillo y un rojo, podría salirnos un color nuevo, en este caso el naranja. Herramientas matemáticas en el arte. A la hora de dibujar, podemos observar que las matemáticas siempre estarán ahí, como cuando queremos hacer un dibujo anatómico y queremos hacer un elipse, utilizamos un compás, o cuando queremos hacer unos planos, utilizamos una regla. Pero no solo utilizamos herramientas matemáticas en forma física, sino también nuestros conocimientos previos sobre las matemáticas, como la simetría, al querer mantener las proporciones iguales, el empleo de figuras geométricas y poliedros, al querer formar bases de dibujo y formar perspectivas. Igualmente, no solo podemos encontrar matemáticas en el arte, sino también podemos encontrar arte en las matemáticas, como las figuras en las fracciones, las cuales representan una unidad, o las ilustraciones en los gráficos de barras. Proporción áurea. La proporción áurea es una medida que es utilizada tanto en las matemáticas como en el arte. En el artístico se define como la proyección del diseño al emplear proporciones matemáticamente perfectas. Esta proporción se puede encontrar en la naturaleza, como en nuestro cuerpo, con el ombligo y la punta de nuestra mano. Pero más importante, también se ha hallado esta medida en varias obras de arte, con el objetivo de encontrar lo más cercano a una perfección. En conclusión, podríamos decir que las matemáticas nos sirven para muchas cosas y siempre estarán presentes. Por lo tanto, son indispensables si quieres estudiar arte, ya sea dibujo, pintura, arquitectura, escultura, entre otros. Muchas gracias. Buenos días, comunidad sanroquina. Todos hemos escuchado música, pero nunca supimos cómo era su configuración, por así decirlo. El proyecto que desarrollaremos hoy con la ayuda de mis compañeras Rebeca Cruz, Stephanie Rivera y la que les habla Romina Yupanqui va a consistir sobre la empleabilidad de las matemáticas en la música. Pero primero, ¿por qué elegimos este tema? La verdad nos pareció muy interesante saber sobre las cosas que se tienen que hacer para crear la música. Hoy te darás cuenta que hay matemática en lo que menos te imaginas. Ahora sí, ¿qué son las matemáticas aplicadas en la música? Tal vez conozcan a Pitágoras, y si no, pues aquí lo explicaremos. Pitágoras influyó mucho en las matemáticas y la música. Básicamente es el padre de las matemáticas y la música. Sabemos que el sonido es una energía producida por una vibración en forma de onda. Algo que debemos de saber es que la amplitud de la onda es la que cambia el volumen del sonido y la frecuencia de la onda es el que cambia el tono del sonido de graves a agudos. Para crear notas, el concepto clave es el entender qué es la frecuencia. La frecuencia de las notas es la velocidad a la que vibra un objeto. Se mide en algo llamado hertz. Se entiende mejor con un ejemplo. Tu corazón palpitando. Si sientes los latidos de tu corazón y las cuentas, te darás cuenta que aproximadamente palpita una vez por segundo. Entonces, podemos decir que su frecuencia es de 1 hertz. Diferentes objetos van y vienen a diferentes frecuencias y a ese va y viene se le llama vibración. cuando uno toca una cuerda, la cuerda vibra a muchas frecuencias. Cada sonido a una frecuencia distinta y amplitud distinta. A esas frecuencias se les llama armónicos. Y bueno, de armónicos hay muchos. Ahora las octavas y quintas. Pitágoras descubrió que partiendo de la mitad de una cuerda se creaba una nota más aguda. Las frecuencias de la cuerda pequeña siempre son el doble que de la cuerda larga. Cuando las frecuencias de una cuerda son el doble que otra se le llama octava. La cosa es que no hay mucha variedad si tocas dos cuerdas así, suena muy parecido. Entonces alguien dijo, en vez de que una cuerda sea la mitad de la otra, mejor probemos que una cuerda sea 2/3 de la otra y a ver qué sale.
Resulta que sonaba muy bien. Podemos ver que las cuerdas que se producen haciendo que sea 2/3 de otra se llaman quintas. Entonces, a partir de una cuerda de cualquier longitud puedes crear quintas u octavas. Si las octavas no tienen variedad, entonces no sirven. Tal vez llegues a pensar eso, pero sí sirven. Por ejemplo, imagina que tienes una cuerda de 60 centímetros. Si generas quintas, puedes llegar hasta el fin de los tiempos creando nuevas quintas que generarán nuevas notas. Y si tocas todas van a sonar bien, pero lo malo es que la cuerda se vuelve muy chiquita. Entonces ahí vienen las octavas, porque las octavas son las mismas notas solo que con diferente tamaño. La cosa es que siempre tenga tamaños de cuerdas que no sean ni muy grandes ni muy chiquitos. Las escalas musicales. Bueno, a partir de quintas y octavas se creó la escala pentatónica, luego la escala que todos conocemos hoy en día, y después de ese redoble de tambores, la escala cromática, que literalmente son las notas que se encuentran en orden en el piano. Un detalle, cuando creamos escalas, estas tienen que ser simétricas. Ejemplo. O si no, sonaría algo así. Tal vez dé un poco de miedo, pero es porque es música microtonal, o sea, no tiene escala simétrica. Ojo, no obligamos a nadie que siempre tenga que hacer música con escala simétrica. Tal vez te guste ese tipo de música y quieras explorar un poco. Con todo esto podemos darnos cuenta de cómo la música y las matemáticas tienen más puntos en común de lo que pensábamos y hace un mundo mágico. El matemático puro como el músico es creador libre de su mundo de belleza ordenada, explorando, creando y rompiendo reglas. La música necesita del orden y la matemática analiza ese orden. Gracias. Buenos días, comunidad sanroquina. En esta feria de matemática conceptualizada para la vida, mis compañeros Cristina Foco, Pierre Nieto, Joaquín Sagua y quien les habla Sebastián Panduro, alumnos del primer año de secundaria, les hablaremos sobre matemáticas aplicadas a la arquitectura. La práctica de la arquitectura necesita directamente de la aplicación del conocimiento matemático en medida de proporciones, espacios geométricos, distancias, áreas, perímetros y otros. También existen elementos geométricos que se relacionan con la arquitectura. Son los acabados, como frisos, mosaicos, proporciones y proyecciones. El objetivo de nuestro proyecto es aplicar la matemática en la arquitectura y demostrar su uso en el diseño de planos, obtención de perímetros, áreas, medidas de escala y ángulos. Caso práctico. El señor Sánchez desea construir su casa y contrata a un arquitecto para que realice los planos. El arquitecto se da cuenta que no se ha considerado la medida de una diagonal existente en la parte posterior del lote, por lo cual se debe identificar el terreno y tomar las medidas respectivas para establecer la distribución de los ambientes del inmueble. El plano arquitectónico es una representación gráfica de la futura obra. Ahora hallaremos el perímetro del terreno. Como sabemos, el perímetro es la suma de los lados de una figura. En este caso, habiendo realizado las mediciones, tenemos las medidas que se muestran. Sin embargo, en la parte posterior de la figura hay una diagonal, la cual hallaremos su valor aplicando el teorema de Pitágoras. Para ello se traza un triángulo rectángulo. La fórmula del teorema de Pitágoras es hipotenusa al cuadrado igual cateto opuesto al cuadrado más cateto adyacente al cuadrado. Realizando los cálculos nos da como resultado 10,259. Entonces, el perímetro total del terreno es 64,76 metros. Áreas. Se define como área a un espacio que se encuentra delimitado por un perímetro. Para poder hallar el área de una zona específica, debemos aplicar las fórmulas respectivas. Como podemos observar, nuestro terreno está dividido en 3 rectángulos, 2 cuadrados y un triángulo. Entonces, aplicaremos las fórmulas respectivas. Así, para hallar el área de un rectángulo, multiplicamos las bases por la altura, en un cuadrado multiplicamos lado por lado, y en un triángulo multiplicamos base por altura y lo dividimos entre 2. Luego sumamos las áreas obtenidas y tendremos el área total, que es 252,75 metros cuadrados. Escalas. Nos permite conocer la razón entre la longitud del dibujo y la longitud real del terreno.
Para trabajar las medidas a una escala determinada, debemos recordar que se debe utilizar la misma unidad de medida. Entonces establecemos en el plano las medidas a una escala de 1,25 y así determinamos que las medidas en centímetros en el plano sería longitud en metros por 100 entre escala, sería igual a la longitud en centímetros. Un centímetro en el plano equivale a 25 centímetros en la realidad. En el lado 1, si aplicaríamos la fórmula, 14,50 metros por 100 entre 25 daría igual a 58 centímetros en el plano. En todos los lados sucede lo mismo, y eso nos demuestra que las medidas reales son reducidas y se pueden dibujar en el plano. Ángulos. En la arquitectura radica en que los ángulos permiten el estudio de las distintas estructuras que se van a levantar. Ángulos encontrados en el plano. Para poder encontrar los ángulos que forman parte del límite de nuestro terreno, tenemos que determinar el tipo de ángulos que lo conforman y sus medidas. En nuestro plano observamos dos ángulos obtusos, uno de 138 grados y otro de 133 grados respectivamente, y 5 ángulos rectos de 90 grados cada uno. En arquitectura se utilizan diversos programas como AutoCAD, Floorplanner, el SketchUp, entre otros. En este caso, haremos una pequeña demostración del uso del SketchUp, en el cual se visualiza el diseño y medidas del plano en 3D. Conclusiones. Número 1. Las matemáticas son fundamentales de la arquitectura, ya que se aplica antes, durante y después en la construcción del inmueble. 2. El cálculo matemático permite una adecuada planificación, diseño, proyección y posterior construcción de un inmueble que sea habitable y duradero. Y 3. La ausencia o uso inadecuado de la geometría en la arquitectura conlleva cometer errores en el cálculo de medidas, diseño y estética de las construcciones. Buenos días, señor rector, señorita directora y miembros del jurado. El día de hoy mi grupo y yo les vamos a hablar sobre las matemáticas, el estudio desconocido de los médicos. Mi grupo está conformado por Kaila Odero, y quien les habla, Katy Alba. Introducción. La relación entre medicina y las matemáticas ha variado, afortunadamente a través del tiempo, y ya no se puede concebir la investigación y el conocimiento de las matemáticas. Un claro exponente de la relación entre matemáticas y la salud son las tablas, gráficos y porcentajes que se emplean para hacer un seguimiento de una enfermedad y para dar argumentos. Por esto y por mucho más podemos afirmar, sin equivocarnos, que las matemáticas también salvan nuestras vidas. Actualmente estamos viviendo una situación histórica, la pandemia del COVID-19, desafortunadamente para todos nosotros, en la que continuamente nos dan datos estadísticos y probabilidades de mejora o empeoramiento a través de los medios de comunicación. Por ello, la humanidad está empezando a aceptar la presencia de las matemáticas en todo lo que nos rodea. La farmacología es parte de la medicina que estudia los medicamentos en todos sus aspectos. Las matemáticas en la farmacología. Coeficiente de difusión de la sustancia disuelta entre coeficiente de difusión del tiempo igual a superficie de interfase entre la sustancia y el solvente. Coeficiente de difusión entre coeficiente de difusión entre paréntesis concentración de la sustancia en la superficie menos concentración de la sustancia en el solvente. La concentración de un fármaco varía en función del tiempo. Si el tiempo es 0, la concentración plasmática del fármaco es 12 microgramos o 12 decilitros. La posología es parte de la farmacología que trata de las dosis en que deben administrarse los medicamentos. Fórmulas. En este caso, la fórmula matemática para el cálculo de dosis en medicamentos sería la siguiente. Dosis igual a dosis fármaco por el peso corporal. En caso de tener que calcular la dosis diaria de un fármaco, la fórmula matemática a tener en cuenta es dosis diaria igual a dosis fármaco por el peso corporal, por el número de veces o por el número de días.
Laboratorio clínico. Para definir qué es un laboratorio clínico y cuál es su función, diremos que es un espacio para realizar análisis clínicos con el fin de obtener datos para la prevención, estudios o diagnósticos de posibles problemas en la salud. Ejemplo, el biólogo observa los microorganismos en el microscopio. Si P, entonces Q y R, da a conocer que los resultados pueden ser tanto verdaderos como falsos. Como ya sabemos, las habilidades matemáticas para entender y usar los números en la vida diaria son un componente importante. En el ámbito médico, las habilidades matemáticas incluyen múltiples aspectos como los ejemplos señalados: interpretación de los estudios de laboratorio, cálculo y ajuste de dosis de medicamentos, etc. Por tanto, es imprescindible que el médico esté consciente de la necesidad de reflexionar sobre su propio desempeño en relación con las habilidades matemáticas y, en caso de requerirlo, buscar apoyo para mejorar la situación. Buenos días con todos. El día de hoy, junto con mis compañeras María Feterri, Valerie Rojas y quien les habla, Jimena Aguirre, presentaremos nuestro trabajo titulado Venta en estaciones de servicios, evolución y proyección porcentual. Para presentar nuestro trabajo, nosotros nos basaremos en un ejemplo de una familia que tiene una estación de servicio, o un grifo, y aplican diferentes operaciones matemáticas. En la estación se venden 4 productos de combustible líquido: el diésel y la gasolina, y emplean las operaciones como la suma, resta, multiplicación y la división. El cuadro que podemos observar es de venta de combustibles en galones. Cabe recalcar que estos datos son ficticios, pero se apegan a la realidad. La venta en galones de combustibles está representada en un gráfico circular en porcentajes para saber qué combustible se ha vendido más. Hemos utilizado 2 operaciones matemáticas: la suma y la división. Acá podemos apreciar un cuadro de venta en soles. Lo que se ha hecho para conseguir estos datos ha sido multiplicar el precio promedio por galón por cuántos galones hemos vendido. El gráfico de barras representa cuánto ha ido variando la venta en soles entre enero, febrero y marzo. Las operaciones que hemos utilizado son solamente la multiplicación y la suma. Ahora yo les hablaré sobre los factores en la evolución de ventas. Para ello solamente desarrollaremos los 2 primeros factores. Tenemos la variación de costos, que quiere decir a cuánto compran el combustible, el tipo de cambio, porque el combustible se compra en dólares, el crecimiento de competencia, el quiebre de stock y las obras civiles. Tenemos el primer factor, que es la variación de costos, que se muestra cuánto costó el combustible en dólares por cada mes, y para este cuadro utilizamos la resta, que es entre el precio del dólar del mes actual menos el del mes pasado. Tenemos el tipo de cambio, que se calcula cuánto costó el galón en soles y se multiplica el costo del dólar por el costo del galón. Para hacer este cuadro utilizamos la multiplicación, que es el costo del galón por el precio del dólar. También tenemos la inversión, que se calcula el costo en soles por galón por la cantidad de galones vendidos. Para hacer este cuadro, las operaciones que utilizamos fue la multiplicación, que se multiplica el precio del galón en soles por cuántos galones has vendido, la suma para sumar el total por combustible por mes y el total de ambos. Tenemos la ganancia, que se resta la venta en soles menos la inversión. Para hacer este cuadro utilizamos la resta y la suma. Cabe recalcar que este número que está de color rojo es una pérdida que puede suceder por diferentes factores. Proyección porcentual. La proyección porcentual es el pronóstico que tiene tus ventas, es decir, cuánto te proyectas para vender en base a lo que ya vendiste. Este primer cuadro muestra cuántos galones de combustible se vendían en los meses de enero, febrero y marzo. Si yo quiero hacer una proyección de mis ventas, necesito sumar mi venta actual más proyección, que es el crecimiento que tiene el PBI, Producto Bruto Interno. Las operaciones que utilizamos son las siguientes: multiplicación, suma, división y resta. La multiplicación y suma para sacar la proyección de los siguientes meses, la división para sacar el porcentaje y la resta para calcular la proyección. Conclusiones. Como hemos visto, se ha demostrado una interesante aplicación de las matemáticas en la venta de los grifos.
Utilizamos operaciones como la suma, la resta, la multiplicación y la división, así como el uso de tablas y gráficos que nos sirvieron para organizarnos mejor. Gracias. Buenos días, jurados presentes. Les presentaremos nuestro proyecto titulado La aplicación de las matemáticas en la cocina, con las integrantes Génesis González, Carla Ponce, la que les habla, Pierina Mazzoni, del segundo año B de secundaria. Y a continuación le doy paso a mi compañera Carla. Gracias, Pierina. Introducción. ¿Cómo se aplican las matemáticas en la cocina? La cocina es una fuente inagotable de problemas matemáticos en lo que la gente puede aprender y usar informalmente. Medida, estimación de cantidades, números, decimales, fracciones, geometría o proporcionalidad. A continuación le doy paso a mi compañera Génesis. Gracias, Carla. ¿Por qué son importantes las matemáticas en la cocina? Porque sin matemáticas no hay forma alguna de preparar ningún plato, ya sea por el peso a utilizar en cada plato, el presupuesto que se gastará en los ingredientes o las medidas y unidades necesarias. A continuación le doy paso a mi compañera Pierina. Gracias. Es una proporción. Se conoce como proporción a la relación de igualdad que existe entre dos razones, es decir, entre dos comparaciones entre dos cantidades determinadas. Por ejemplo, para 8 porciones de pastelitos necesitamos 200 gramos de chocolate, 96 gramos de mantequilla, 4 huevos, 120 gramos de azúcar, una cucharada de esencia de vainilla, 85 gramos de harina y 3 nueces. Pero necesitamos 40 porciones de pastelillos. Entonces dividimos 40 entre 8, que sería igual a 5, y luego multiplicamos 200 por 5, igual a 1000. Y así hacemos con los demás números, y entonces ahora necesitaremos 1000 gramos de chocolate, 480 gramos de mantequilla, 20 huevos, 600 gramos de azúcar, 5 cucharadas de esencia de vainilla, 425 gramos de harina y 15 nueces. A continuación le doy paso a mi compañera Génesis. Gracias, Pierina. Ejemplo, hamburguesa de soja. Ingredientes: 4 cucharadas de cebolla de hoja, 2 dientes de ajo, 400 gramos de poroto de soja, 1 cucharada de orégano, 2 cucharadas de perejil picado, 2 huevos, 2 1/4 de clara de huevo, 100 gramos de avena, pimienta al gusto, rocío vegetal, cantidad necesaria. En este caso, el número de porciones es de 20, por lo que si deseas hacer solo 5, cada ingrediente le debes aplicar una regla de 3 para saber su proporción. A continuación le doy paso a mi compañera Pierina. Gracias. Cada plato tiene una forma geométrica diferente, como por ejemplo, un pastel tiene la figura de un cubo, una causa tiene una figura de una esfera y una pizza es circular. Una lasaña es rectangular. A continuación le paso a mi compañera Carla. Gracias, Pierina. Conclusión. Las matemáticas juegan un papel importante en la cocina. El arte culinario no solo depende al conocimiento empírico relacionado con este tema, sino también depende en gran parte de que las matemáticas son un apoyo fundamental para la realización de cualquier tipo de cosa. Muy buenos días a todos, familia sanroquina. El día de hoy mi grupo conformado por... Soy Sofía Señor Hurtado y les expondré la aplicación de las matemáticas en el arte. Soy Luana Ruiz y voy a exponer sobre el arte peruano y la conclusión. Y quienes habla, Gabriel Rodríguez, les expondrá el tema titulado Las matemáticas en el arte. Para empezar, les haré una breve introducción sobre el concepto del arte. Como bien sabemos, el arte es una actividad humana que expresa diferentes ideas, emociones, sentimientos y en general una visión del mundo, utilizando para ello diversos recursos, como son los plásticos, lingüísticos, sonoros y corporales. Algunos de estos recursos, como la pintura, escultura o arquitectura, se apoyan en muchas ocasiones en otras ciencias, que ayudan en la creación de las obras artísticas. Por ejemplo, en la escultura se utiliza la anatomía y proporción, en la arquitectura conceptos de ingeniería, y en la pintura podemos encontrar aplicaciones de la simetría, perfección, uso de formas geométricas, entre otros.
A continuación, mi compañera Sofi Mesarina les expondrá con mayor detalle de qué manera se aplican las matemáticas en el arte. Gracias, Gabriel. Las matemáticas y el arte van de la mano, ya que vamos a utilizar diferentes objetos matemáticos para la creación de nuestros dibujos e ilustraciones. Los polígonos. Muchos artistas utilizan esta técnica, ya que les resulta muy útil comenzar a crear su dibujo con figuras geométricas, para después agregarle trazos, darle un poco más de forma y así culminar su dibujo. Este procedimiento lo podemos ver en la primera imagen. También podemos utilizar las figuras geométricas planas para crear dibujos solo a base de estas, como en la segunda imagen, aunque también podemos utilizar las figuras geométricas solas, como una obra creada por Pablo Picasso, la cual es la tercera imagen. Simetría. Los artistas utilizan la simetría para realizar patrones y formas maravillosamente simétricas, es decir, van a estar formando partes iguales pero contrapuestas. Específicamente en el dibujo existen dos simetrías: simetría axial, que se aplica alrededor del eje de simetría, y simetría radial, cuando se traza una línea que pase por el centro del dibujo, dividiéndolo en dos partes iguales. Un ejemplo de simetría en el arte es la obra El hombre Vitruvio, de Leonardo da Vinci, una obra que representa un cuerpo humano perfectamente simétrico. Proporción. La proporción nos ayuda a organizar una obra de arte entendida como un todo compuesto de partes relacionadas entre sí. Esta relación entre las partes puede ser armoniosa o desequilibrada. Un ejemplo de proporción es el cano de 7 u 8 cabezas. Teselados. A partir de teselas o piezas individuales, creamos mosaicos, los cuales sus piezas deben de encajar perfectamente unas con otras. Es de suma importancia que no se superpongan y no dejen huecos, como lo podemos ver en las siguientes imágenes. A continuación le paso con mi compañera Luana. Gracias, Sofi, por el pase. Ahora veamos la aplicación de las matemáticas en el arte peruano. El arte peruano no se puede quedar atrás, ya que también tenemos obras y pinturas hechas por artistas alrededor de todo el Perú. En las calles vamos a encontrar pinturas hechas con figuras geométricas, como en la segunda, que encontramos triángulos, círculos, óvalos, etc. En la primera lo mismo y en la tercera vemos la proporción. En conclusión, las matemáticas son importantes en el arte porque ayuda al artista a que realice de la mejor manera sus esculturas. Por ejemplo, podemos aplicar las matemáticas en las esculturas mediante sus formas o en la dirección que estén posicionadas, los cuadros en sus ángulos y formas o incluso la forma de los dibujos que pueden ser frutas, sillas, etc. Es fundamental como sociedad apreciar el arte que nos transmite emociones, ya sean agradables o nostálgicas. Gracias. Muy buenas tardes, comunidad sanroquina. Somos los estudiantes Fabián Veró, Edmundo Jata, Juan Manuel Cáceres y quien les habla, Leonardo Sandoval, del segundo año B de secundaria del Colegio San Roque. El día de hoy, para los Juegos Florales de Matemática, expondremos sobre nuestro tema preferido, la matemática y la música. Comencemos con nuestro compañero Juan Manuel Cáceres. Adelante, Juan Manuel. Gracias por el pase, Leonardo. Las figuras musicales. Una figura musical es una representación de la duración de cualquier nota. Si una nota negra vale una unidad, la redonda es 4 veces la duración de la negra. La blanca es 2 veces la duración de una negra. La corchea es 0.5 veces la duración de una negra, y así sucesivamente. Quiere decir que todas guardan una relación de proporción geométrica. El compás musical viene a ser la forma en cómo agrupamos las notas musicales y los tiempos de reproducción. Aquí en el ejemplo podemos apreciar una partitura con compás 3/4. El número 3 en la parte superior nos indica la cantidad de unidades de compás por cada compás. El número 4 en la parte inferior señala la cantidad de compases por sección de la partitura. El compás más conocido es 4/4. A continuación le doy el paso a mi compañero Edmundo. Gracias, Juan Manuel. Las claves y notas musicales tienen mucha relación con la teoría de conjuntos. Puede ser complicado de entenderlos, pero si las ves en correlación numérica se ven más sencillas. Sol 4 es la nota referencial al conjunto de notas agudas en la parte superior, la clave del sol, mientras que la nota Fa 3 es la referente para el conjunto de notas graves, la clave de Fa. Si bien en estos dos pentagramas están representados solo 7 notas
musicales. Cabe resaltar que existe en total 12 notas musicales en total. Si tomamos las 5 alteraciones que existen, que pueden ser sostenidos o bemoles de cada una de las 7 notas representadas. Ahora le paso a mi compañero Leonardo. Gracias, Edmundo. Y gracias, Juan Manuel. A continuación, veremos la parte de las funciones matemáticas, una parte más avanzada, pero no más compleja, la cual la iniciará mi compañero Fabián Vero. Adelante, Fabián. Muchas gracias, Leonardo. Sinusoide y sonido. En el campo de las funciones trigonométricas, una sinusoide puede representar la propagación del sonido en función al tiempo de la propagación de la onda. Se calcula mediante la función sinusoidal, en donde A representa la amplitud del sonido, su volumen, F es la frecuencia, cuántas veces pasa una onda por cada segundo y define la agudez del sonido, y T es el tiempo, define la duración del sonido. Calcular la frecuencia. Una forma de calcular la frecuencia es tomando como referencia la velocidad del sonido. Se divide el valor de la velocidad del sonido 343 metros por segundo entre la longitud de la onda en metros. A la unidad resultante de esta división se le llama hertz o también en algunos libros hercios. A continuación le doy el paso a mi compañero Leonardo. Gracias, Fabián. Ya que la frecuencia define la agudez del sonido, también lo hará con sus notas. Tomaremos como base la nota La 4, cuyo valor en Hertz es de 440, que es considerada por convención la nota base para calcular la frecuencia en Hertz de cualquier nota musical en sonido puro. En el cuadro podemos observar cada nota musical y su valor en Hertz respectivo. Sin embargo, el sonido puro es difícil de reproducir, por lo que en casi todos los sonidos que escuchamos son un conjunto de ondas armónicas de sonido puro que las interpretamos como si fuera una sola. Por eso, es que cada instrumento se escucha diferente, aún así esté reproduciendo la misma nota. Los armónicos definen el timbre de un sonido. ¿Y cómo se calculan sus respectivas frecuencias? Ahora, como lo indicamos en las diapositivas anteriores, son 12 las notas musicales que existen en total en el pentagrama y hay una relación directa en la duración de los sonidos con una producción geométrica de 2. Es por eso que las frecuencias de las notas musicales siempre tienen relación con la raíz duodécima de 2, como lo ven en el recuadro de la derecha, tomando en cuenta siempre como base la nota La 4. Y esto ha sido todo por hoy. Mi equipo y yo agradecemos por habernos prestado su atención durante este breve recorrido.